¿Cómo estamos? Seguiremos haciendo ejercicios sobre triángulos. Tenemos el siguiente que nos dice, en el triángulo ABC de la figura, sabemos que el ángulo A mide 70 grados y el ángulo B 60 grados. Acá el ángulo A mide 70 grados, el ángulo completo lógicamente, y el ángulo B también mide 60 grados. Si AH es altura, nos dice, o sea, este segmento AH es altura relativa a la base acá DC. Lógicamente el hecho de que sea altura implica de que el ángulo formado es 90 grados aquí, que está marcado en celeste. Y CS es bisectriz, o sea, este segmento CS viene a ser la bisectriz del ángulo C. Esos son los datos que nos están dando. Lógicamente, por el hecho de ser bisectriz, significa que está dividiendo el ángulo C en dos ángulos congruentes, en dos ángulos iguales. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para poder resolver lógicamente el ejercicio. Y luego nos pide calcular los valores del ángulo X que está aquí y el valor del ángulo Y. Entonces, nosotros como siempre lo que vamos a hacer es, en esta gráfica vamos a marcar algunos ángulos más importantes que vamos a estar teniendo en cuenta para poder resolver el ejercicio. Entonces, acá por ejemplo, este ángulo que está en verde, que es el ángulo B, vale 60 grados, lo reemplazamos por su valor. El ángulo que está en rosado vale 70, que es el ángulo A, como bien lo dice acá en el enunciado. Luego entonces vamos a proceder lógicamente a hallar este ángulo que le vamos a llamar alfa. Ya se puede hallar fácilmente, puesto que por suma interna de ángulos ya se puede hallar el valor de alfa, puesto que ya tenemos los dos ángulos que están también dentro del triángulo ABC. Entonces vamos a hacer eso, vamos a decir que alfa más 60 más 70 es igual a 180, puesto que la sumatoria interna debe dar ese valor. Luego entonces acá procedemos, alfa va a ser igual, recuerden que 60 más 70 es 130 y ese valor va a pasar restando al 180. Luego entonces hallamos que alfa es igual a 180 menos 130, que es 50 grados. Entonces, como que el ángulo alfa es 50 grados, quiere decir que los ángulos más pequeños, es decir, el ángulo SCA y el ángulo SCB, van a ser iguales a 25 grados. ¿Por qué eso? Y porque el ejercicio nos decía claramente que el CS es bisectriz. Vuelvo a repetir. Entonces, si el ángulo completo es 50, la bisectriz lo divide en dos ángulos iguales, y 50 dividido 2, lógicamente es 25. Entonces de allí hallamos que estos ángulos son 25 grados, que ya lo hemos reemplazado entonces en la figura para que nos sea más fácil ahora hallar los valores pedidos por el problema. Entonces, fíjense que el ángulo X que está pidiendo está en este triángulo aquí, que es un triángulo rectángulo. Lógicamente que por ser acá 90, entonces este ángulo que está de este lado también va a ser 90, puesto que debe ser adyacente suplementario, es decir, la suma tiene que ser 180, y 90 más 90 sería la única forma para que dé 180. Entonces este ángulo es 90 y sabemos también que este ángulo es 25. Por lo tanto, en este triángulo que está aquí, para hallar el valor de X ya es muy fácil, puesto que ya tenemos la medida de los dos ángulos, y lo único que nos falta es el tercero, que es X. Entonces reemplazamos X más 25 más 90 debe ser igual a 180, de donde X va a ser igual a, fíjense que acá 25 más 90 es 115 y eso pasa restando. Entonces queda que X es igual a 180 menos 115. Entonces X va a ser igual a 65 grados. Ya tenemos el valor de X. Y de la misma forma también, para hallar el valor de Y, podemos por ejemplo concentrarnos en este triángulo ASC, donde nosotros ya sabemos el valor de este ángulo y de este. Solamente nos falta el valor del ángulo Y. Por lo tanto, reemplazamos acá, o escribimos mejor dicho la ecuación por sumatoria interna de ángulos. Sabemos que Y más 70 más 25 debe dar 180 grados. Luego Y va a ser igual a 180 menos 95, puesto que 70 más 25 es 95. Y 180 menos 95 es 85 grados. De allí entonces ya sabemos las medidas tanto de X de Y, que son iguales a 65 grados y a 85 grados
respectivamente. Muchas gracias.